Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video un poco diferente, ya que le vamos a hacer un unboxing and review a esta estación de soldadura de marca GBM, que al parecer es una submarca de Sunshine. Así que nada, vamos a pasar a hacer el desembalaje o abrir a ver qué tiene esta caja adentro y vamos a hacer algunas pruebas con esta estación de micro cautín. Entonces acá lo que tenemos es básicamente una caja de aproximadamente unos 1200 gramos. Voy a comenzar abriendo. Lo primero que vemos es un pequeño manual. Vamos a ver qué revisión le podemos dar. Sale, digamos que la estación con su cautín y su base. Dice que tiene apagado automático o modo de sueño automático. La temperatura sube bastante rápida. Acá se ve que tiene como una especie de 3 tipos de temperatura para ya tener previamente calibrada la estación. Acá nos especifica algunas de las funciones. Nos dice que es una estación de GBM T210 de 120 a 450 grados centígrados. Tiene apagado automático, que es de 75 watts, que tiene un display LCD con luz. Bien, entonces un poco bastante sencillo. Algo que me llamó la atención es que por acá nos dice que llega a la temperatura en 2 segundos. Es decir, si yo lo pongo en 400 grados, en 2 segundos ya tengo esa temperatura. Vamos a ver qué tan cierto puede ser eso. Cuando abrimos la caja, vemos que tenemos 2 cajitas más dentro. Y bien, acá parece que viene el cable de alimentación, un cable común. Viene esto que sería para la limpieza del cautín. Viene una punta C210 tipo I, lo que sería la estación. Tiene un interruptor donde va el cable de poder, donde va para que se ponga en modo de sueño. Esta es una tierra, el conector donde me imagino que va el maneral, su pantalla y una perilla de la otra caja. El maneral o el cautín como tal. Viene el soporte de 110 a 230 voltios. Quitar esto para desde ya empezar a probarla. Acá tengo el maneral, vamos a meter la punta, la misma de la JBC Micro. Voy a armarlo aquí durante el video, luego lo ubico bien por ahí, bien bonito en mi taller. Entonces acá se supone que va el cautín, la esponja para limpiar. Tenemos esta esponja de alambre o brillo, yo les digo brillo de alambre, que imagino que va acá adentro, como viene en la imagen, que dice que es una almohadilla antiquemaduras, pero me imagino que es como un tipo de extra. Podemos trabajar sobre esta almohadilla antiquemaduras. Voy a agarrar un estaño grueso de 1 milímetro y lo voy a poner sobre la punta y vamos a calcular el tiempo en que demora en fundirse. Ahí. Bien, ahí empieza a calentar y ahí se ve que sí calienta bastante rápido. Voy a poner mi cautín acá en modo de descanso. Y automáticamente ya la estación me indica que he puesto mi cautín sobre la base. Claro, siempre y cuando esté conectado acá, la base esté conectada. Entonces vamos a ver qué tan rápido enfría, llevando el tiempo acá para ver qué tan rápido se enfría. Si yo toco la punta ahora en este momento, ya la punta no está caliente, está totalmente fría. Así que el tiempo de que se enfría es bastante rápido. Vamos a tratar entonces de ver qué otra función podemos hacer acá. Bueno, mientras el cautín está, no podemos accionar ninguna de las opciones. Lo que toca es sacar el cautín de su base, 300 grados, y ahí, mira, si yo muevo la perilla en este momento, puedo bajar la temperatura. Solo con mover la perilla. ¿Cómo hago ahora para seleccionar otra de las temperaturas? Si presiono el botón una vez, ya queda como que en espera de que seleccione otra temperatura, y al mover la perilla una vez se cambia la temperatura. Ahora, si quiero cambiar a la siguiente temperatura, como se ve ahí parpadea, como que está parpadeando la temperatura, muevo una vez más y me cambio a la otra temperatura. O sea, la tercera configuración, que ya serían 400 grados. Y también acá, entonces le doy como una vez piso el pulsador y ahí ya se queda, digamos que estático mi temperatura del cautín. Sin embargo, también puedo configurar estas memorias, ¿no? Le puedo bajar o subir la temperatura. Si quiero volver a otra, con pisar el botón una vez, automáticamente ya se me devuelve a la temperatura de 300 grados. Así que creo que esta revisión ha sido bastante buena. Vamos a ver cómo podemos ponerlo a prueba. Vamos a ver qué tipo de trabajo podemos hacer con esta punta, que vemos que es bastante pequeña. Vamos a compararla con una, obviamente es más fina que esta, pero eso no es todo, sino que la temperatura realmente se concentra en la punta. En cambio, en aquel tipo de cautín no es la misma temperatura que yo tengo en mi estación a la que tengo en la punta del cautín, porque hay una disipación del calor, la resistencia es diferente y algunos factores que influyen en que la temperatura que marca mi estación no sea la misma que tiene la punta. Sin embargo, aquí es mucho más aproximada la temperatura de la punta de mi cautín a la misma que dice mi estación.
Bien, entonces vimos que por menos de $100 podemos tener una estación de micro cautín para la microsoldadura. Un maneral muy parecido al de JBC, bastante liviano, cómodo, no calienta acá, o sea, lo podemos utilizar a esta distancia, mejora bastante lo que es el pulso y que hace muy bien su trabajo, por lo menos para hacer jumpers. Voy a estar utilizando ese cautín, así que vamos a ver más adelante en qué más nos puede ayudar. En la descripción de este video te voy a dejar un enlace donde puedes comprar este cautín a través de AliExpress. Y en cuanto a la durabilidad o a la resistencia, a la forma con la que está hecho el cautín, creo que podría durar siempre y cuando le demos un uso correcto. Nos vemos en un próximo video.